Las voces que anhelan ser escuchadas, primero se dedicaron únicamente a escuchar. Pero ¿qué fue eso que escucharon que ahora no pueden callar? Bienvenido a Voces, el podcast en el que tu voz tiene valor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces, el podcast en el que tu voz tiene valor. Suki, ¿cómo estás, padre? Hola, Susi, mucho gusto aquí volverte a saludar. Muy contento en este capítulo más de Voces, donde la voz tiene valor, donde tu voz tiene valor. Estamos con esta decisión total de que Dios nos habla a través de muchas voces y hoy tenemos una oportunidad más de seguir escuchando esta voz de Dios. La verdad es que nos ha dado mucho gusto que han estado escuchando los capítulos anteriores, que han estado ahí participando en redes, comentando, compartiendo. Les agradecemos mucho. Es un trabajo que es absolutamente de Dios y para Dios, que nos ayuda a nosotros, pero también les ayuda mucho a ustedes. Esperamos que los construya mucho como a nosotros. Y hoy vamos a tocar un tema que creo que es muy controversial, pero al mismo tiempo es importante que profundicemos en ello, ¿no? De pronto vamos eligiendo los temas justo también conforme escuchamos esas voces, ¿no? La necesidad de cada uno de ustedes, las dudas que de pronto pueden surgir, estas cuestionantes que pareciera que hemos dejado de lado, pero que están ahí todo el tiempo y que a veces se vuelven determinantes en el decidir elegir a Dios o decidir sacarlo de mi vida, ¿no? Entonces, trabajar un poco en estas cuestionantes creo que es importante. Y una de ellas es ¿de qué le sirve la fe al hombre, padre? Y en un mundo en el que hemos decidido sacar a Dios de la ecuación, ¿no? Que definitivamente hemos decidido darle pie a la ciencia, no porque sea algo malo, sino darle fuerza a otras cosas, poner nuestra esperanza en otras cosas. Hemos decidido sacar a Dios. Y es hacer esta pregunta ¿de qué le sirve la fe al hombre? Creo que es importante, porque podríamos partir principalmente de qué es la fe, ¿no? ¿Qué es la fe y qué efectos tiene en el hombre para que nosotros podamos decidir incluso hacer un podcast por la fe? Claro. ¿No? O sea, usted decidió una vocación por la fe, yo pues también, ¿no? Estoy en ese camino y todo lo que hacemos día con día es una decisión que se toma desde el amor y desde la fe. Pero, ¿qué es la fe y de qué le sirve al hombre para que pueda caminar con ella? ¿O cuál es la diferencia entre caminar con fe o caminar sin fe? Creo que es una pregunta que a todos ahorita podría ayudarnos a responderse. Porque bueno, la fe puede ser explicada de muchas maneras, pero a mí en lo personal me gusta contemplar la fe o responder a esta pregunta diciendo que la fe es una respuesta a Dios, ¿sí? En la misma Sagrada Escritura tenemos ahí en la carta a los Hebreos que la fe es creer en lo que se espera y recibir aquello que se espera y creer firmemente en esto, ¿no? Pero para mí la fe, y a la luz de la palabra, de la doctrina y de todo lo que hemos venido construyendo, la fe es una respuesta a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué una respuesta? Primero porque Dios se nos ha revelado. Lo que conocemos de Dios es lo que Él nos ha revelado, lo que Él nos ha dado a conocer de sí mismo. Y entonces la fe es el instrumento, es la herramienta, es esta cualidad que nos hace responder a esa revelación. Una respuesta activa, por eso, y de ahí se va a desglosar tal vez todo lo demás, pero podría yo iniciar diciendo que la fe es una respuesta a Dios, una respuesta a su revelación. Y desde ahí le podremos encontrar una gran utilidad, ¿no? ¿De qué le sirve la fe al hombre? Nos sirve para responderle a Dios, la respuesta a lo que Él nos ha comunicado. Ahora la fe, por ello, no se queda solo en el ámbito intelectual, ¿no? De que la fe, como si fuera un concepto, sino es una manera de vivir. ¿Por qué? Porque en la vida es donde se responde a la revelación. Fíjese, padre, que escuchando todo esto, pensaba mucho en, no sé si me voy a equivocar, creo que era Martín Lutero el que decía, ¿no? Que la fe es el opio del pueblo. No sé si tal vez me estoy equivocando. Bueno, ya fue posterior a esto, ¿no? Marx, toda
filosofía marxista, en donde hablan de que es el opio del pueblo. Sí, tal vez se basan un poco en lo de la Reforma, Lutero, pero propiamente Lutero no fue, sino el opio del pueblo fue Karl Marx. Ajá. Y basado en esta frase, recuerdo mucho, sobre todo comentarios que escucho de la gente, de solo la gente que es tonta, que no sabe, que no tiene otras herramientas, decide tener fe, ¿no? Solamente la gente que necesita un consuelo es la gente que tiene fe. Pero pensar en que es una respuesta a Dios me hace también reflexionar que para dar una respuesta necesito pensar, ¿no? Claro. Entonces no puedo ser tonto, ¿no? Si decido tener fe. Eso tomándolo desde que si voy a dar una respuesta, necesito analizar esa respuesta. Entonces tengo que usar mi razón para poder saber cómo respondo. Entonces, en ese momento se me viene a la mente esto que nos hablaba alguno de los padres de la iglesia, uno de los papas, sobre la fe y la razón, ¿no? Que son las dos alas que llevan al hombre hacia la verdad. Correcto. Es decir, no está contrapuesta la razón con la fe. Sin lugar a dudas, Susi, has dado como que en el clavo, en el punto exacto, ¿verdad? De que la fe no es algo contrapuesto a la razón, al contrario, como bien dices, es un componente sumamente importante para que nosotros conozcamos con verdad, para que nuestra persona se dirija hacia la verdad. El hombre por naturaleza busca lo verdadero, ¿sí? Por eso la mentira nos hace sentir mal, nos da coraje, Sí. que nos mientan. O cuando vivimos en mentira, también nuestra vida se derrumba. ¿Por qué? Porque nos descubrimos mentirosos y al sentirme mentiroso, alejado de la verdad, entonces me desfigura, me hace sentir mal. Entonces la verdad tiene esta gran cualidad que pareciera incompatible, pero la fe es razonable, ¿sí? La fe se debe y se puede razonar, se puede y se debe razonar. Claro que tiene una razón, tiene una estructura, tiene toda como un método, una manera de que la fe te hace entender. La fe busca entender, ¿no? Dar razón de nuestra fe, dice la misma Sagrada Escritura. Tendremos que aprender a dar razón de nuestra fe. No es creer porque sí, y ya tú crees y ya, aguántate. De pronto, por falta de, dicen por ahí, ¿verdad? Por falta de ignorancia, por falta de conocimiento, piensan que los que tienen fe solamente creen y ya. Ajá. Pero no, la fe tiene un fundamento también razonable. Y esta parte es importante porque al final, si tiene un fundamento razonable, quiere decir que puedo cuestionar esta respuesta que estoy dando, ¿no? Puedo cuestionar esto en lo que creo. Y no un cuestionamiento desde decir si existe o no, si es verdad o no, pero sí de si me lleva a la verdad o no, ¿no? Porque pues muchos, creo que los extremos, ¿no? Y la polaridad es algo que nos ha llevado a la catástrofe definitivamente, ¿no? Y entonces, quien solamente cree sin razonar es aquel que es solo fideísta, ¿no? Es decir, no cuestiona nada y a ciegas, a ciegas lo cree, ¿no? Así como de que yo firmo en blanco con los ojos cerrados y, ¿no? Sin razonar. Eso no es el correcto camino de la fe, padre, ¿correcto? No, sin duda. Y hablar de la manera opuesta absoluta es la parte del racionalismo, ¿no? Es absolutamente mi razón, solo mi razón. Todo lo que veo es lo que existe, es lo concreto, todo lo que puedo tocar, todo lo que puedo palmar, todo lo que cabe en mi razón es lo que es verdadero, ¿no? Y es caer en esta polaridad, ¿no? Sin embargo, hablar de la fe es utilizar estas dos alas, como nos dice el Papa, ¿no? Para llevar a la verdad, es decir, razonar eso que creo, o razonar esta fe y cuestionarla hacia la decisión o hacia la respuesta que voy a dar. Sí, la respuesta es un fundamento, ¿no? ¿Y dónde es el fundamento? Lo que Dios me ha dicho de Él mismo y que esto es razonable, es entendible,
Y ahí cuando decimos razonable, a veces nosotros lo podríamos como confundir a nuestros parámetros. Podríamos decirlo así. Dios nos habla, ¿no? Se nos revela. Entonces, caer en el fideísmo sería decir que Dios me dijo que me subiera al tercer piso del edificio y que me aviente, ¿no? Y si tengo fe, entonces yo voy a subirme al tercer piso y me voy a aventar. Eso es irracional, ¿no? Eso no es fe, es fideísmo. Es como que basar todo de manera en la fe, pero de una fe irracional. Ciega, ¿no? Esto no es así. Exactamente. Esta frase es muy común que la decimos. Es que la fe es ciega. Y cuidado, ¿verdad? La fe no es ciega. La fe, al contrario, la fe te hace ver más. Ok. Te ayuda a ver más allá. La fe no es ciega. De pronto podremos decir, es que la fe es como un salto al vacío. No sabes qué va a pasar, pero tú saltas, ¿no? Tú te avientas. Salto de fe, justo. Ajá. Y no. ¿Por qué? Porque Dios nos revela y nos hace darnos cuenta que eso es lo mejor, y nosotros al discernirlo, al pensarlo, nos damos cuenta que la fe nos ayuda y nos capacita para responder. Y claro que hay cosas razonables que nos dicen, sí tiene lógica, tiene un sentido del por qué hago esto, porque tiene un fin en el bien, en la ayuda, en la plenitud, etcétera, ¿no? O sea, entonces, claro que la fe tiene un fundamento lógico, aunque a veces esa lógica supera nuestros esquemas. Y ahí es donde nosotros tendremos que superar a veces nuestros límites que llegamos a experimentar, a tener. También esta parte de la fe pienso que se asocia mucho a la fidelidad y a la confianza, ¿no, padre? O sea, de decir, es que confías plenamente o confías ciegamente, pero ¿cuál podría ser la diferencia entre hablar de confianza y de fe? Sí, yo creo que la confianza es un ingrediente, ¿no? Un ingrediente de la fe. Yo lo pensaba como con este ejemplo. La fe implica conocer. Ok. Y conocer te ayuda a confiar. ¿En quién confiamos? En quien conocemos. Claro. ¿Sí? Vamos por la calle y vamos del lado de una banqueta, de una acera, y vemos a alguien desconocido con un aspecto, no sé, como a nuestro juzgar peligroso. Desconocemos, ¿qué hacemos? Nos cambiamos de banqueta, ¿no? Caminamos por el otro lado. La desconfianza surge del desconocimiento. Entonces, tener fe implica conocer. ¿Para qué? Para confiar. Mi fe que busca entender es una fe que me ayuda a conocer. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si te hablaran ahorita alguien, te hablara y recibieras un número desconocido, ¿no? Y contestas, y esa persona que te está hablando que no conoces te dice, oye, Susi, mira, allá en la esquina te voy a dejar una bolsa en una tienda que es para ti, ve a recogerla porque lo que tiene es para ti. Y ya te cuelga, ¿no? ¡Qué miedo! ¿Qué vas a hacer? ¡Qué miedo! ¿Sí? No sé quién es, qué habrá en esa bolsa. Seguramente si voy me van a asaltar, me van a secuestrar, etcétera. No haríamos nada, no responderíamos. No iría sola. No, y ni siquiera tal vez irías, ¿no? Ajá, o sea, sí. ¿Quién sabe quién es? Cero voy. Ajá. Pero si te habla tu papá y te dice, oye, Susi, no pude pasar ahí al CNR, iba muy de rápido, entonces te dejé una bolsa para ti en la esquina, en la tienda, ve por ella. Ajá. ¿Qué harías? Voy por ella. Pues vas por ella. Sí, claro. Confías. Claro. ¿Por qué? Porque conoces a tu papá. Claro. Confías en él. Sabes que lo que te está pidiendo es algo bueno, es para ti. Entonces, confiar implica conocer. Tener fe es conocer a Dios, conocerlo respondiéndole. En la medida en que conocemos, vamos confiando y la confianza se hace más fuerte. Por eso cuando desconocemos a alguien, ¿por qué? Porque esa persona nos mintió, porque esa persona, no sé, nos mostró algo que no nos había mostrado. Traicionando la confianza. Etcétera, exacto. Lo desconocemos. Claro. Y el desconocerlo nos lleva a desconfiar de él. Por eso la revelación tiene mucho esta intención
de que lo conozcamos. ¿Quién se revela? Dios. ¿Y para qué se está revelando? Para que lo conozcas. Porque conociéndolo te salvarás. ¿Por qué? Porque aprenderás a confiar en Él. Y si confías en Él, lo vas a obedecer. Y obedecer a Dios nos ayuda, nos planifica, nos da sentido, nos da rumbo, nos da sentido en la vida. Creo, esa es una de las partes importantes de la importancia de la fe. Y conocerla. El sentido de vida. Y, sí, claro, el sentido de vida, porque en este momento que lo escuchaba, se me veía en la mente el ejemplo de una película que es muy famosa y que apenas acaban de sacar una nueva versión que se llama La Comunidad de la Nieve. Y habla sobre este accidente que hubo en los Alpes. Uh-huh. Y quedaron atrapados varios jóvenes en medio de la nieve, ¿no? De las montañas. Entonces, esta parte... en la cordillera de los Andes, perdón. Sí, los Andes. Y me llamaba mucho la atención porque viendo la película, una de las cosas que tenían en común estos chavos que están en este accidente es la fe, ¿no? Compartían una misma fe, pero al mismo tiempo compartían una misma convicción, compartían unos mismos valores y además, pues eran un equipo de rugby, me parece, ¿no? Entonces eran un equipo que ya se conocían, que en un equipo, pues cada uno tiene una tarea específica, ¿no? Por ejemplo, un equipo de rugby, ¿no? No sé cómo funciona, pero un equipo de fútbol, por ejemplo, sí. ¿no? No, es que no conozco las reglas del rugby. Pero, por ejemplo, un equipo de fútbol, ¿no? O sea, yo necesito los defensas para cuidar y defender la portería, pero también necesito la agilidad de los delanteros para que puedan ejecutar lo que tal vez los medios de contención hacen, ¿no? Y ejecutar las jugadas. Es decir, necesito de la habilidad y la estrategia de todo el equipo. Y entonces ellos ya se conocían porque así jugaban y de esa manera convivían, ¿no? Eso que tal vez experimentaban en el campo de rugby, lo tuvieron que experimentar en el momento del accidente para poder sobrevivir. Eso, su liderazgo, el ser equipo, o las tareas que ya tenían de alguna manera, o las habilidades que ya tenían de alguna manera conocidas entre ellos, fue uno de los puntos importantes que los ayudó a salir de eso. Pero también la fe, porque tenían esa misma convicción, es decir, se conocían entre ellos, se tenían la confianza entre ellos, porque eran un equipo, y al mismo tiempo conocían algo, ¿no? Conocían a Dios, y conocían cuál era la bondad hacia ellos, ¿no? De alguna manera tenían una cierta esperanza, pero duraron muchos días en un momento de desolación. ¿De qué manera, cómo es que esa confianza, ¿no? En ese momento de dificultad persevera o se mantiene? Porque a veces, como bien decía usted, conocemos a la persona porque es bueno con nosotros, porque siempre tiene un mismo comportamiento, ¿no? Porque nos da algo que es bueno para nosotros. Pero cuando tiene un comportamiento distinto, que nos da algo que tal vez no es tan bueno para nosotros, podemos desconocerlo. Ellos pudieron desconocer a Dios en ese momento de la tragedia. Lo conocían, tienen una fe. Uh-huh. Y conocían y sabían que Dios era bueno y que Dios siempre permite todo lo que Dios permite es para el bien del hombre, dice San Pablo, ¿no? Pero esta tragedia también era buena para ellos. ¿Cómo es que no desconocen a Dios en este momento? Y lo digo así, tomando en cuenta esta película, porque creo que muchos de nosotros podemos llegar a tener fe, pero es en los momentos más difíciles de nuestra vida donde podemos incluso desconocer a Dios, Padre. Sí, este desconocimiento propiciado por la experiencia del dolor, ¿no? Ajá. Que sin duda en nuestra vida tenemos muchas experiencias dolorosas de distintos ámbitos, desde la ruptura amorosa, ¿verdad? Uh-huh. que duele, hasta pérdida de un familiar, enfermedades, no sé, tantas cosas que la experiencia del dolor mueven las entrañas. Pero claramente, o podríamos verlo así, que la fe para nosotros es esta brújula que a pesar del dolor nos podrá ayudar a que nos orientemos
al actuar de la mejor manera, de la manera más digna posible. Claro. En medio de ese dolor. La fe, al darnos este conocimiento de Dios, nos puede dar la posibilidad de afrontar hasta aquello que humanamente es imposible de afrontar con las propias fuerzas humanas, sino necesitamos esta fuerza llamada así, una fuerza divina, que es la fe. ¿Por qué? Porque al final la fe, al ser una respuesta a la revelación, nos une con el Creador y nos ayuda a soportar aquello hasta lo indecible, ¿no? Hasta a lo más complejo de nuestra vida. Por eso la fe, claro que tiene un sentido práctico también. En un mundo en donde nos encanta lo pragmático, lo que dé resultados en el momento, la fe nos sostiene. Y claro que las experiencias de dolor, pues en algún momento van a hacer que se cimbre nuestra fe, pero es esta fe la que nos va a ayudar a mantenernos fuertes, ¿no? También pienso que sí, definitivamente la fe, como bien lo dice, se va forjando conforme esta dificultad va sucediendo, pero ¿dónde se marca esta diferencia entre que las situaciones me ayuden a fortalecer la fe o la derrumben? O decida mejor no tener fe. Porque eso también sucede. O sea, aquí hay mucha gente que entre más cosas le suceden, digamos que más fuerte es su fe, ¿no? En este momento se me viene a la mente la historia de José el Soñador, ¿no? José, en el Antiguo Testamento, ¿no? Un cuate que le pasó de todo, sí, ¿no? Desde haber estado o teniendo una infancia aparentemente muy tranquila, ¿no? Siendo el menor de sus hermanos, el más consentido de sus padres, el único que estudió, a diferencia de sus hermanos que se dedicaban a trabajar todo el tiempo, y el único que sí pudo estudiar, que de alguna manera gozaba de muchos privilegios, ¿no? Y de un momento a otro sus hermanos lo venden, termina siendo esclavo, termina encarcelado, ¿no? Todo de manera injusta. ¿Cómo es que ¿por qué no nos siguen otros no? Sí. ¿No? O sea, ¿por qué ellos sí aguantan y otros no aguantan? Sí, exacto. Me haces pensar en la parábola del sembrador que Jesús nos dice. Un sembrador salió a sembrar. Y dices, ok. Sí, un sembrador salió a sembrar. Y sembró la semilla. Y iba en el camino y se le cayó semilla y etcétera, ¿no? Cayó ahí, dio fruto pronto, pero luego, como no tenía raíces, vino el sol, la quemó, etcétera. Y después otra semilla cayó en espinos, o otra semilla cayó, pero también dice, otra semilla cayó en tierra fértil. Sí. Y entonces alguna semilla dio el 70, el 80, el 100 por 1, ¿no? Y entonces, ante esta pregunta que todos de pronto nos hacemos de por qué unos sí, otros no, sin duda es nuestra tierra, nuestra disposición a la escucha, a la apertura del mensaje. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a incrementar nuestra fe? No en cantidad, sino que sea de calidad. Es en la recepción de esta semilla, de este mensaje. Tenemos, por ejemplo, la palabra. Y la palabra es proclamada y ya cada quien la va a ir aceptando conforme a su voluntad, a su libertad. Entonces, sería bueno aquí que analicemos cómo está nuestra tierra, ¿sí? ¿Para qué? Para darnos cuenta qué tan capacitado estoy yo para responder, sobre todo en esos momentos complejos, sí, en donde dice, ya nos llovió sobre mojado, ¿no? Porque sí, es una tras otra. Sí, que parece, ya no quiero ser tu mejor guerrero, Señor. Sí, que dice, ¿verdad? Que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Ya no quiero, Señor. Quiero que mis hermanos participen también. Dale chance a ellos también que crezcan, nada más a mí. No, es esta disposición y mirar hacia adentro, ¿no? Porque de pronto como que buscamos la fe por fuera, como que en lo exterior, o tal vez pensar que la fe se alimenta afuera, en cuestiones afuera, pero no, ¿dónde crece la fe? Pues en el interior. Y esto no hay otro más que en la escucha de la palabra. Y la palabra no me refiero solo a la Sagrada Escritura, que es como
una manera muy directa y clara donde Dios nos habla. Pero la palabra de Dios está en el prójimo, en el acontecimiento, en la vivencia cotidiana de la vida, de la experiencia religiosa. Y cuando digo religiosa no me refiero a un instituto religioso, sino a esa experiencia de que aquí está Dios y yo le hablo y Él me habla. Ahí es donde mi tierra se va haciendo dócil, se va disponiendo para que mi fe vaya floreciendo, para que mi capacidad de respuesta crezca aún a pesar de la catástrofe o del caos que pudiera haber alrededor. Me impresiona mucho esto, padre, porque pensando de nuevo en esta película o en este suceso, que aparte fue un suceso histórico, me acuerdo mucho de un momento trayendo de nuevo esta parte de que la fe se razona, ¿no? Se debe razonar. Este grupo de jóvenes tenían en común una fe, ¿no? Todos ellos eran católicos, pero no iban solo ellos, iban familiares también de ellos, porque iban a un torneo. Entonces, no estaba solo el equipo, sino había gente que también estaba ahí alrededor y que tal vez no comulgaban con esa misma fe. Algo que me llamaba mucho la atención en ese evento es el momento en el que por el hambre, por la desesperación, incluso esta hambre de sobrevivencia, tenían que tomar la decisión de ejercer el canibalismo, ¿no? La antropofagia. Ajá. Entonces, tener que tomar esta decisión, el momento en el que ellos empiezan a tomar esta decisión porque se quedaron sin provisiones, porque ya no tienen alimento, poner esto sobre la balanza y decir qué vale más, ¿no? El decidir por la sobrevivencia cuando ellos ya no están, ¿no? Sobre algo moral, porque me acuerdo que una de las primeras respuestas de ellos cuando toman esta decisión es: no, eso no se puede. No, ¿cómo crees? No, son nuestros hermanos. No, no, está mal. Esta parte moral de a pronto que nos empieza a decir: no lo hagas, ¿no? Porque son tus hermanos. Pero que al mismo tiempo está algo que es más importante en ese momento, que es la parte de la sobrevivencia. Esta creo que es un reflejo del razonar la fe, ¿sabe? O sea, de no ser ciegos y decir: no se puede, no se hace y tan, ¿no? Sino cuestionarlo. Y algo que me impresionaba muchísimo es que en un momento en el que ya uno de los jóvenes puede lograr llegar a tierra para que puedas pedir ayuda, lleva para el camino pues restos de músculo humanos para poder comer, ¿no? Restos humanos. Lo primero que hace al tocar tierra es hacer pues sí, cavar como un huequito en la tierra, enterrarlos, y traía un rosario en su mano, lo pone ahí y le da las gracias, ¿no? Gracias porque tú moriste y seguro vives, porque tiene una fe. Tú moriste y seguro vives y dejaste y me ayudaste a que yo pudiera vivir, ¿no? Entonces, este momento de decir, tuve que razonar esta decisión de respetar mi fe, de decidir por mi fe, de perseverar en la fe, pero al mismo tiempo no tomé una decisión incorrecta, ¿no? Porque estoy honrando este momento, estoy honrando a aquel que me permitió vivir, que ahora vive por la fe que yo tengo. No lo hice con una mala intención, no lo hice por solo satisfacerme a mí, no. Creo que es un gran ejemplo donde verdaderamente se está racionalizando la fe, no se hace por hacerse nada más, ¿no? Y la otra, hablando sobre esto que nos compartes de la tierra, ¿no? Nuestro corazón es esa tierra en donde tenemos que trabajarlo para poder recibir esa fe y que esa fe vaya creciendo, vaya dando fruto. Hablando sobre las diferentes tierras que plantea el Evangelio, se me viene a la mente esta diferencia entre este grupo de jóvenes que en ese momento no tenían nada y lo único que tenían era la fe y la necesidad de la sobrevivencia. Y hay otro grupo de jóvenes que lo tienen todo, prácticamente toda su vida, una gran parte de su vida, lo tienen todo, y llega un momento de su vida en el que lo que menos tienen o lo único que no tienen es la fe. Pero es un punto de su vida en el que tal vez tienen todo y lo único que no tienen es lo que les hace falta buscar. Y es lo que empiezan a buscar, ¿no?
pensando en este conflicto, digamos, que se está generando mucho en redes, en el criticar o cuestionar por qué muchos de los actores que en su tiempo, no sé, fueron chicos Disney o Nickelodeon o lo que sea, ahora son adultos y que ya experimentaron una etapa de mucha fama, de mucho, pues sí, a lo mejor de tenerlo todo, Sí. ¿no? Si ya lo tenían Materialmente todo, hablando. Materialmente hablando. Materialmente, así, sí, exacto. Lo tenían todo, ¿por qué deciden buscar ese algo que no tenían, que es la fe? Y lo digo tomando el ejemplo, por ejemplo, de Daddy Yankee, de Justin Bieber, de este actor de Transformer, que también está a punto de ser diácono, ¿no? Un montón de personas, de personajes del medio que económicamente, materialmente, hasta podrían decir que psicológicamente, aparentemente, ¿verdad? Lo tienen todo. ¿Por qué optar por la fe? ¿Por qué si yo ya lo tengo todo, opto por la fe? ¿Y por qué si no tengo nada, me sigo quedando con la fe? Pues porque te das cuenta que sin la fe todo no es nada, ¿no? La fe, siendo nosotros hijos de Dios o criaturas de Dios, sabemos que tenemos esta otra necesidad espiritual de trascendencia, de sentido de vida, y el sentido no lo cubre solamente esta tierra, sino que el sentido de trascender este mundo nos lleva a buscar algo más allá, algo que nos planifique. Sin duda no estamos satanizando, ¿verdad? Diciendo que el dinero, los bienes no pues como que no sean importantes o no valgan nada. Me refiero a que no, es que renuncia a todo eso porque eso es del diablo. No, nadie está diciendo eso. Claro, o algunos en la historia han renunciado hasta eso mismo, ¿no? Tenemos a un San Francisco de Asís, distintos santos que han dejado todo lo materialmente habido en su tiempo por la opción de Cristo. Pero yo creo que ellos y muchos otros, los que acabas de mencionar, nos podrían dar esta luz de decir, es que no solo es lo material, sino también lo espiritual, lo que hace que nuestra vida sea completa. Y la fe es esta posibilidad de darnos cuenta de que nuestra vida tiene un sentido más allá de este mundo, ¿no? Y lo vemos en estos jóvenes de la película que mencionas, porque no nada más es el sentido del momento, sino de sobrevivir aquí, pero también de la trascendencia, es decir, de poder trascender. Pienso en otro momento histórico muy complejo, muy complicado, como es el Holocausto. Y ahí tenemos a San Maximiliano María Kolbe, que en sus libros o sus escritos queda ahí especificado como los que morían primero eran los que no tenían fe, no tenían en qué creer. Y los que sobrevivieron era porque tenían algo en quien creer. Y hace una gran diferencia. La fe sostiene, te fortalece. En cambio, al no tenerla, te derrumba cualquier cosa. Por eso, aquellos que se sienten como derrotados o derrumbados, probablemente es porque no tienen fe, ¿no? Sí. Han optado por no creer, porque vuelvo a esto, la revelación es para todos y Dios se ha revelado a todos o busca revelarse a todos y nos hace señas, ¿verdad? Y nos dice, mira, aquí estoy. Sí. Y se manifiesta en las redes sociales, se manifiesta en nuestros amigos, en la familia, nos está hablando. Ahora a nosotros nos toca responder. Optar por eso implica también renunciar, ¿sí? Optar por Dios, optar por la fe, nos implica también una renuncia a aquello que probablemente nos gusta en lo corporal, pero que nos daña. Claro, la verdad es que esto me da mucha luz porque pensar que la fe es lo que me da un sentido es claro, porque estas dos posturas absolutamente contrarias en un lugar en el que lo tienes todo, todas las comodidades, todo lo que tú quieras lo tienes al alcance de tu mano. Por el poder, la fama, el dinero, lo que quieras, el estatus en el que estás. Y en el otro no tienes nada, ¿no? Sin embargo, aquel que no tiene nada materialmente, aquel que no tiene nada, pues realmente nada, ¿no? O sea, solo se tiene a su comunidad, a su pequeña comunidad de la nieve.
Y la fe es la fe la que le da un sentido de sobrevivencia. Porque en ese mismo momento, pues obviamente aparecen personajes que ya no le ven un sentido a seguir luchando por sobrevivir. Ujú. Que empiezan a decir, pero ¿para qué nos esforzamos tanto si nadie va a venir, nadie nos va a salvar, ya se olvidaron de nosotros, ya pasaron muchos días? Empiezas a perder ese sentido. Y entonces la fe, que los impulsa a perseverar en ese, no, sí, hay que sobrevivir. ¿Por qué hay que sobrevivir? Porque hay algo más allá, decía uno de ellos, de esas montañas. Porque lo conocemos, lo sabemos, lo hemos visto. Hay algo más allá de esas montañas, ¿no? Entonces, la fe de la convicción que tenían de que hay algo más allá de esas montañas era lo que les permitía perseverar en el camino, aunque la montaña fuera destructiva, ¿no? Y del otro lado, al ya haberlo conocido todo de una manera desordenada, tal vez, al ya haberlo conocido todo, es decir, ya vi todo, ya experimenté de todo y sigo sin sentido. Y el sentido sigo sin encontrarlo. Y el sentido es voluble, porque el sentido me lo da a veces el rating que me da este programa, el rating que me da esta canción, la popularidad, ¿no? Nos lo platicaba y nos lo decía bien claro el padre Mode cuando platicábamos con él. No soy lo que soy por los que me siguen, sino por lo que Dios ha hecho conmigo, ¿no? Y esta frase se me quedó muy grabada pensando en eso. O sea, ellos ponen su identidad en lo que la fama les ha hecho ser, pero siguen sin un sentido. Encontrar la fe, conocer la fe y encontrar que hay algo más grande que eso que tienes, que es muy grande, que le da sentido a tu vida, lo tengas o no lo tengas, porque eso es lo importante, ¿no? O sea, Sí. teniéndolo, pues está bien padre, está fácil, aparentemente. Y para tenerlo hay que sostenerlo, ¿no? Exacto. O sea, perseverar. Creo que la fe hace esto que nos da esta cualidad de la perseverancia. Y más, y somos criticados en este tiempo, que lo que menos hoy se ve es la perseverancia. ¿Por qué? Porque parece como esa tierra en donde dice que de rápido dio fruto. Ajá. Que cayó y que estaba ahí entre rocas, pero rápido dio fruto, pero como no tenía buena raíz, inmediatamente se marchitó. La falta de perseverancia, ¿cómo nos cuesta perseverar en el bien, ¿no? En el buen propósito, en hacer más y más y más sin detenernos. La fe nos debería de capacitar, nos debe de capacitar no como algo que se obtiene para mí, sino la fe es algo que tienes para dar, ¿sí? Exacto. La fe es una respuesta, no es que me nutre a mí y nada más me ayuda a mí, no. La fe me capacita para salir, para dar, para perseverar, pero siempre en el darse, ¿sí? Entonces, como una fe muy emocional es esta fe, ¿no? Que, pues sí, muy emocional, ¿no? Efusiva, así de que ahora sí soy de Cristo y ahora sí yo me voy a consagrar. Vienes a un retiro de fin de semana aquí, escuchas los cursos bíblicos y dices, sí, yo soy de Dios, yo soy el santo de estos tiempos. Y ¿no? amén para todo, ¿no? Pero al tercer día, segundo día, ya no, dices, no tengo ganas, es que cómo voy a ir a misa, es que cómo voy a hacer esto o lo otro, y ya. Y entonces truncas ese camino de crecimiento del Señor. Se quedó como en la pura emoción, como bien decimos, una llamarada de petate, ¿no? En donde rápido prendió, pero inmediatamente se apagó, no como perduró. Ajá. Sube rápido y baja rápido. Entonces, la perseverancia es parte fundamental de esta respuesta. Una respuesta constante, aunque sea como de a poquito, ¿sí? De a poquito, pero que vayamos incrementando poquito a poco, pero al ritmo que también nosotros vamos siendo capaces de lograrlo, ¿no? No es de que ya de un día para otro me surgió la locura y entonces no caminaba nada y ahora voy a correr 20 kilómetros. Sí. O sea, no voy a despertar y voy a correr 20 kilómetros. No es cierto, vas a correr 200 metros si acaso. Vas a calambrar. Todo bofeado, ahí tirado, no vas a poder. No, esto es de a poquito. ¿Lo puedes lograr? Sí, pero implica sacrificio, ¿no? Claro. Implica esfuerzo. Preparación. Preparación. Creo que definitivamente si podemos hablar de virtudes
creo que una virtud que nos puede ayudar a construir la fe es la voluntad, ¿no? La voluntad que lamentablemente es una de las virtudes que ya no trabajamos mucho porque, pues, satisfacemos fácil, ¿no? Lo que necesitamos, lo que nos gusta. Me acuerdo que decía un padrecito en una homilía, decía, la voluntad está tan mal que ahora ya no te puedes arrodillar si el reclinatorio no tiene colchoncito. Si no tiene colchoncito, mejor me quedo parado porque me duele la rodilla, ¿no? Y parece algo muy gracioso, pero pues sí, a eso somos. O sea, si algo nos lastima tantito, híjole, no, pues no lo dejo, ¿no? Si está difícil, no. Y me acuerdo, pienso en, por ejemplo, esta parte de los matrimonios, ¿no? Yo estoy en una etapa en la que todos mis amigos se están casando, ¿no? Pareciera que todos mis amigos están casando, pero no, ya muchos no se casan, ¿no? Y no se casan justo por eso, ¿no? Me acuerdo que en algún momento me pasó apenas que un doctor se le olvidó su anillo de matrimonio en el quirófano. Y entonces alguien me lo entregó. Es el del doctor. Y yo, ahorita se lo voy a entregar, ¿no? Entonces bajé y de que le pueden entregar esto al doctor, pero yo estaba así como muy jugando porque estaba bien gigante el anillo. Y entonces yo decía, mira, es que aquí me caben 2 dedos y así, ¿no? Y se lo intenté poner a una de mis compañeras y me dice, no, yo no. Porque no voy a hacer que me toque, ¿no? Y después llega otra. La maldición. Ajá, sí, la maldición. Y después llega otra y me dice, sí, yo tampoco. No, aleja eso de mis manos. Mejor dáselo tú. Jugando, ¿no? Pero en ese juego, pues se refleja un poco este miedo al comprometerme, ¿no? Porque sé que implica una renuncia. Sé que implica una renuncia a mí mismo para poder entregarme al otro. Y creo que de esa misma manera la fe también es así. O sea, tengo que conocer y también entender que implicará una cierta renuncia a algunas cosas, de manera racional, claramente, pero que va a implicar renunciar a aquello temporal que me haga perdurar en algo o trabajar en algo que perdure, ¿no? De hecho, la respuesta o la palabra respuesta tiene su origen también con la palabra responsable, ¿verdad? El que responde es responsable. Cuando tú respondes o tú hablas, tienes que hacer cuando tú dices algo, y ahorita estamos diciendo muchas cosas, nos tendremos que ser responsables de las consecuencias de lo dicho. Sí. Y esa responsabilidad no nada más es, sí, yo lo dije, no, sino refrendar mi palabra con mi vida, ¿sí? Y eso es lo que hoy es oro molido, ¿no? Oro líquido. Oro molido de decir, cuando está tu testimonio, tus acciones a la par de tus palabras, eso te hacen una persona digna de confianza. Así es, de una sola pieza. De creer, sí, o sea, auténtico, ¿no? Y es lo que más hoy se busca. Entonces, Dios se manifiesta a nosotros así, ¿no? Como alguien digno en quien creer, porque ha hecho o hace y lo dice. Lo que dice lo hace y lo que hace lo dice. Va en comunión. Y nosotros estamos llamados a esto, a ser responsables de lo que decimos, a sernos responsables de nuestra vida. Y la responsabilidad también es hacernos responsables del otro, implica también cargar al otro, cargar la deficiencia del otro, ¿no? Lo que el otro también carece, yo le ayudo, soy responsable de mi hermano, soy responsable de mi familia y los sostengo, ¿no? De alguna manera con mi vida, pero al mismo tiempo yo soy sostenido por ellos. Y es donde la cohesión se hace, o sea, la unión se hace más fuerte y se hace, y si más si se hace en este ámbito de la fe, de la entrega, de la disposición. Porque yo creo que pues esta respuesta o esta responsabilidad, pues, insisto, surge de la capacidad de la escucha, del diálogo. Lo vemos en la historia. Tenemos a un Abraham, ¿no? Sí, claro. ¿Qué hizo? Escuchó. Y creo que lo decíamos desde el primer capítulo, ¿no? Lo platicamos también con el padre Moy. Y con el padre Moy, la importancia de escuchar. La fe surge entonces de esto, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre la fe? ¿Nos sirve para qué? Para darnos. Para perseverar, para seguir. No importando que el problema sea complejo, ahí tenemos a David contra Goliat. ¿O no? Sí. El gran problema, y le dice David a Goliat, tú vienes con
con armadura, con esto, Espada. confianza, espada. Y yo vengo, ¿con qué? Con la fe en el Dios verdadero. Mi fe, mi confianza en el Dios verdadero. ¿Cuánta falta nos hace, verdad, tener esa onda que pareciera insignificante ante el problema, pero llena de fe, ¿no? Llena de fe para enfrentarme a los problemas. Y creo que dio en el clavo hablando de que es el testimonio lo que nos ayuda a consolidar poco a poco la fe, ¿no? Y creo que esa es una de las razones por las cuales nos hacemos esta pregunta constantemente, ¿de qué le sirve la fe al hombre? ¿De qué le sirve si tiene esta fe pero se comporta de esta manera, ¿no? ¿De qué le sirve la fe al hombre si se construye en la incoherencia, ¿no? Y de verdad que a veces no medimos el impacto que tiene las palabras que decimos hacia las demás personas, los actos que hacemos, porque de verdad, como si pensáramos que también la fe conlleva una responsabilidad, seríamos responsables nosotros mismos con cómo ejercemos nuestra fe, pero también con cómo nos formamos. Yo me acuerdo mucho y tengo esa imagen muy clara de en algún momento alguien que me decía, no, Susi, tienes que darle mucho valor a la palabra, no digas esto, tienes que decir esto, porque todo lo que digas influye en las personas, no puedes prometer cosas que no puedes cumplir y debes de ser, y me acuerdo que yo un poco más joven, yo decía, es cierto, ¿no? O sea, debo de trabajar en eso, ¿no? Y entonces yo trabajaba mucho en eso, lo sigo trabajando, pero específicamente con esa persona lo trabajaba mucho, y tiempo después, cuando descubro que esa palabra o eso que me invitaba a hacer no lo hacía, ¿sabes? O sea, fue como de esta parte que dice de desconocer, ¿no? Desconocer a aquel que conozco es muy fuerte. O sea, el impacto de esta contradicción es muy fuerte y puede generar en nosotros pero ¿por qué si me lo estás diciendo, tú no lo haces, ¿no? ¿Por qué si me lo dices con tanta convicción, por qué no lo vives con tanta convicción, ¿no? Y genera mucho impacto en las personas. Me ha tocado convivir con amigas que lamentablemente tuvieron experiencias son chicas que no tuvieron que no tienen una cercanía con la fe, ¿no? Y que se acercan con chicos que tienen una cercanía con la fe y que empiezan a acercarse a la fe por el novio y terminan siendo traicionadas por el novio y se sienten traicionadas por Dios, ¿no? De algún modo, justo, vuelvo a lo mismo, no entendemos la responsabilidad que tiene la fe que tengo y que implica de mi parte trabajar en esa, en el ser coherentes, ¿no? Trabajar en esa coherencia, que no solamente sirve para que el otro también construya su fe, sino para que yo fortalezca la mía. Y que el testimonio no se pide, el testimonio se da. Exacto. ¿No? De pronto, estas mentalidades tal vez pequeñas en donde dicen, es que si él no lo hace, yo tampoco. Exacto. Es que como el otro no vive, yo tampoco. Es que si ellos no levantan, yo tampoco. ¿Y yo por qué lo de hacer? Y yo porque a mí no me toca, ¿no? Uy. Volviera a decir con David mismo, estaba el ejército. Sí. Estaban en la batalla. Él pudo haber dicho, ¿yo qué? Yo soy un chamaco de 16 años, de 15 años. Yo no sé pelear, yo no soy soldado. A mí no me toca, ¿no? Wow. ¿Y qué hizo? Respondió y va. ¿Por qué? Porque sí le tocaba. De alguna manera debía hacerse responsable porque él sabía que tenía la fe, la convicción de Dios, ¿no? Y podemos ir por el mundo diciendo, es que yo sí tengo fe. Sí tengo fe, pero allá ellos sus problemas, allá ellos sus cosas, allá ellos sus otras. Y yo quiero que mi fe crezca, sí, pero no la pongo a desarrollarse. ¿Y dónde se va a desarrollar? Pues allí, en la responsabilidad del otro, en el consejo, en el testimonio, en el decir, yo soy libre de hacer con mi vida lo que quiera. Ok, pero dice San Pablo, no todo conviene, ¿no? No todo conviene. Soy libre, pero la libertad no es hacer lo que quieras en el sentido inmoral o negativo. Haz lo que quieras en el sentido de la voluntad de Dios. Haz lo que quieras, ama, ayuda, vive. Entonces, cuando entendemos eso, somos capaces de sostener grandes dificultades que también en algún momento ni siquiera, ¿qué necesidad, no? Claro. Que de pronto piensan, ¿qué necesidad?
¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí y recibiendo críticas para todos aquellos que nos escuchan y de pronto están en algún servicio en la iglesia? De pronto es así, ¿no? Sí. Dentro de la iglesia, no, es que me están criticando, que me están diciendo que el dinero, que aquí, que allá. Y de pronto viene ese pensamiento de, pues, ¿qué necesidad? Mejor ya me voy a mi casa. Ya me voy a mi casa, allá en la tranquilidad, pero no se puede. ¿Por qué? Porque conoces a Dios. Porque sí hay necesidad. Y hay necesidad y tienes que darte. Y entonces ahí está tu sentido. Ahí encuentras el sentido a lo que haces, a tu vida. Ya no puedes ir a encerrarte a ver películas todo el día, que estaría bien rico. De pronto decimos, ya este clima está bien rico para un buen chocolatito y una concha. No, ya no se puede. Sí. Porque quien ha conocido la verdad busca llevar la verdad a los demás y está intranquilo. Dice esta frase del Hombre Araña que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, Sí. ¿no? No se equivocaba el tío Ben en esa frase, pero creo que asociada a la fe es real, porque definitivamente se nos tiene que meter en la cabeza que tener fe no solo es tener fe, no solamente es creer ciegamente en Dios, sino es trabajarla. Trabajarla no solo por mí, sino trabajarla por todo aquel que va a conocerme, ¿no? Decía el mismo San Francisco de Asís, me parece que posiblemente el único evangelio que conozca la gente va a ser tu vida, ¿no? Y sí, o sea, posiblemente la única manera en la que la gente va a conocer sobre cómo se vive la fe es por medio de tu testimonio. Y lamentablemente es que eso es lo que está pasando hoy en nuestros días. La gente ya no cree o decide ya no creer o decide optar por otras ideologías porque a veces los católicos nos construimos en la incoherencia, ¿no? O sea, y no es un mal juicio. El ser humano en general, ¿no? Sí, el ser humano en general, pero bueno, dirigido hacia esta parte, ¿no? Que volviendo a que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues darle responsabilidad a nuestros actos, darle responsabilidad a nuestras palabras, ¿no? La manera en la que nos comportamos y la manera en la que convivimos con nuestros hermanos, ¿no? Hay muchos hermanos que de pronto se sienten muy acompañados con nosotros y también muchos otros que se sienten muy juzgados por nosotros. Entonces, creo que es ahí donde nosotros podemos abrir o ayudar a que nuestros demás hermanos trabajen mejor su tierra, ¿no? O que sea una tierra más dispuesta. Y de hecho, en la tierra del mismo Señor dice, en la tierra fértil, unos dieron un porcentaje, otros otro y otros otro. Y eso también tendremos que saberlo. No importa cuánto yo dé, sino siempre y cuando yo lo esté dando todo, sin reservas. Yo darme y lo demás lo hace el Señor, ¿no? Así es. En mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, con mi pareja, con la esposa, el esposo, los hijos, en la vida de la iglesia, en general, en donde estemos, darlo todo. Y la fe, por eso ¿de qué le sirve al hombre la fe? Le sirve de todo. ¿Por qué? Porque lo enfoca, lo dirige, lo soporta, lo unifica y provoca también unidad a su alrededor. Así es. La fe no es algo que hoy en día esté obsoleto. Al contrario, nos demuestra que la fe es algo muy necesario en nuestra vida, es parte del hombre. Decíamos, la fe es una respuesta a Dios y esta respuesta implica que ya la he entendido y entonces voy desenvolviéndome. La fe se va desdoblando en esta respuesta concreta, plena, que Dios nos pide en dar. Y los santos son el ejemplo, ¿no? También de esta respuesta que han dado en su contexto, en su momento, en su realidad, y la misma respuesta nosotros estamos llamados a darla. Exactamente. No, esta parte de los santos me mueve muchísimo, ¿no? Porque ellos tenían su propio contexto, ¿no? Y en su propio contexto, sus propias problemáticas fueron señalados, juzgados de una misma manera, incluso cuestionados, ¿no? Me acuerdo que en algún momento alguien me decía, es que todos a los científicos también los persiguieron. Y yo, claro, porque todo aquel que camina hacia la verdad, ¿no? Que busca la verdad puede ser perseguido. Entonces, también la gente que decide optar por la fe, ¿no? Y vivir conforme a esa fe y trabajarla,
también, ¿no? Y es parte de decidirlo, ¿no? Entonces, creo que un gran ejemplo de eso es, no todos los santos, pero un gran ejemplo de eso, pues es San Pablo, ¿no? Ese hombre que siempre tuvo una convicción, que cuando se encuentra con el Señor, restablece esa convicción, la redirecciona, como bien decía, le da dirección, le da soporte porque pues es encarcelado, es maltratado, perseguido, le da soporte y le da un sentido. Todo aquello que él está viviendo, todo aquello que está sucediendo en su vida tiene un sentido, ¿no? Y creo que hablar de la fe y de la necesidad de la fe en la vida del hombre en estos días es muy importante, porque es muy triste ver a mucha gente que en una etapa temprana de su vida o incluso ya más avanzada, ya no le encuentra sentido a su vida, ¿no? Y ver estas dos posturas distintas, ¿no? De aquellos que no lo tenían nada y lo único que los hacía permanecer con ese sentido era la fe, y aquellos que lo tenían todo y aún teniéndolo todo decían, necesito algo que me dé sentido. Y la mejor parte de su vida o el mejor momento de su vida es a partir que empiezan con su fe, ¿no? A trabajar con su fe, ¿no? Y creo que justamente quisiera invitar a todos los que nos escuchan que si estás en un momento de discernimiento, ¿no? Incluso de cuestionamiento, de decir, escucho esto, me sorprende esto. Claro, es válido, es absolutamente válido cuestionar tu fe. Es incluso válido estar con esta hambre de querer saber si verdaderamente es fe lo que siento, si quiero perseverar en esta fe. Y de eso se trata, y esa es la intención de este podcast, ¿no? Que esa voz que está en tu cabeza cuestionándote todo el tiempo y que a lo mejor hemos dedicado a silenciar, le demos chance de que hable, le demos chance de que diga, pues es que experimenta esto, ve más allá, escucha, ¿no? A lo mejor aquí está la respuesta a todo lo que te has preguntado, ¿no? La respuesta no la tenemos nosotros, la respuesta nos la da el Señor. Sí, y de lo que hablamos es lo que Él nos ha comunicado. Dice, el concepto de revelación es la autocomunicación de Dios al hombre para que el hombre se salve. Así es. Dios se comunica con un propósito, salvarnos, ¿sí? Toda la intención de Dios para con nosotros es estarnos revelándonos su plan. Yo quiero esto, mira, esta es mi voluntad. Y entonces Él, en esa revelación que nosotros vamos experimentando en la oración personal, en la palabra de Dios, en los sacramentos, en la iglesia, con el amigo, la amiga, en el contexto en el que estamos, porque a veces el simple hecho de contemplar, decíamos hace rato, ¿no? Los atardeceres de octubre, ¿no? De otoño, esos atardeceres otoñales, ese naranja, ese rojizo, y contemplas y dices, Dios aquí está. Claro. ¿No? Dios me habla. Sí. El bosque, a mí que me fascina el bosque, los lugares fríos, la cabaña, y de pronto dices, sales y ves la neblina entre los árboles y dices, aquí está Dios. La montaña. Dios nos habla. Ahora Él se revela por completo y Él nos da la capacidad de responderle, y a eso le llamamos fe. Y esa fe entonces me capacita para responder a este plan de salvación, me dirige, me direcciona, me ayuda, me fortalece y me hace vencer lo que sea, ¿no? La enfermedad, el cáncer, lo que sea, la muerte misma. Los verdaderos héroes son aquellos que se atreven a creer. Así es. Y atreverse a creer no es decir, pues no sé cómo va a ser, pero ahí voy. No, es sí sé cómo va a ser. ¿Cómo va a ser? Voy con Dios, voy caminando con Él. Y Él me dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y te voy a acompañar. Y quien tiene a Dios, nadie puede derrotarlo. Y nos podremos llenar de versículos diciendo, el Señor lo prometió y lo que Él promete lo cumple. Sí sé cómo será, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y aquí lo tenemos, ¿no? El camino de la cruz. Así. El Señor Fácil, ¿no? me llama y ahí está. A nadie se le ha engañado. Seguir a Cristo es aceptar el misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección. Pero tiene un sentido, tiene un porqué, tiene una trascendencia. La fe me capacita a todo eso, ¿sí? Nos lleva a soportar lo que sea. Sí, la verdad es que creo que esta parte de la fe
es necesario que profundicemos en ello, porque ahí podemos encontrar esas respuestas, ¿no? Podemos incluso cuestionar nuestra manera de vivir en este momento, hacia dónde la dirección que lleva mi vida, ¿no? La dirección que le estoy dando a mi vida, ¿no? E incluso el por qué he decidido no tener fe. También es válido empezar a cuestionar por qué lo decidí, por qué a lo mejor en mi juventud, ¿no? Iba a la iglesia, estaba cerca de Dios y después decidí dejarlo, ¿no? Darme unas vacaciones de la iglesia. Y después, ahora estoy como con esta hambre de querer preguntar, cuestionar, ir más allá, ¿no? Definitivamente la fe es algo que le da sentido al hombre, es algo que nos da dirección y que siempre nos va a alimentar muchísimo y fortalecer muchísimo, algo que a nuestra sociedad hoy en día le hace mucha falta. Padre, muchas gracias. Me quedo con muchas cosas. Espero que a todos aquellos que están escuchando este podcast les haya removido ahí un poco la conciencia, el corazón, el alma, todo. Porque justamente estos temas son los que queremos compartir con ustedes. Justamente a partir de sus preguntas, a partir de sus inquietudes, tanto el padre, aunque ya sea sacerdote, como sí, yo, siempre nos estamos cuestionando muchas cosas, ¿no? Cuestionamos todo lo que vemos, cuestionamos lo que sucede, cuestionamos nuestras realidades, cuestionamos la realidad de nuestra sociedad, de nuestros hermanos, nuestra propia realidad. Porque es en esas realidades en donde escuchamos la voz de Dios. En esas realidades que Dios nos hace experimentar. Y por eso la fe debe ser una experiencia, ¿no? No solo son conceptos, ideas que se quedaron aquí en la cabeza de manera, esa palabra, ¿no? Que es de manera abstracta, sino que se concretan en lo cotidiano. Y ahí es donde tenemos que forjarnos. Y este camino jamás va a terminar hasta que seamos llamados a la presencia de Dios. ¿Sí? Ahí ya la fe nos capacitó para llegar a la presencia y de ahí ya es la presencia real del Señor. Ya no esperamos nada porque ya lo tendríamos todo. La fe ya respondí, ahora ya aquí estoy, ¿no? Y aquí estoy con el Señor. Pero esas son las herramientas que tenemos. La fe, la esperanza, la caridad, los medios que tenemos de gracia. Así que no hay que desaprovecharlos. Hay que cuestionarnos, ¿cómo está tu terreno? Remuévelo. Que no se quede en una fe muerta, que recibió el mensaje, cayó ahí en el camino, pero la pisaron y no dio fruto. O en las espinas, que las preocupaciones lo ahogaron, o en las piedras, ¿no? Hay que remover y que el fruto sea lo que nosotros podamos dar en todo lo que somos, y ya el fruto lo propicia el Señor, ¿no? Y nuestro testimonio ahí esté. Claro, no somos personas perfectas, siempre habrá errores, siempre habrá dificultades. Así que pues hay que buscar esto, ¿verdad? Que el Señor nos tenga. Ahí busquen la parábola del sembrador para que nosotros busquemos ser esta tierra que nos permita tener vida. Que seamos esta tierra que nos permita tener vida y dar vida, ¿no? Con nuestro testimonio. Y bien dice el padre Luis Botera en uno de sus cincelazos para forjar al hombre, dice que aquel que piensa que ha llegado ha fracasado, ¿no? Entonces, que no pensemos que porque ya dimos una respuesta o porque estamos en el camino de la fe ya lo estamos logrando, sino la respuesta es el inicio. La respuesta es solo el inicio. Trabajar en ella es lo que cuesta trabajo. Es el inicio y para perseverar, ¿no? Entonces, la parábola del sembrador, Mateo 13, del 1 en adelante, ¿no? Del 1 al 9, aquí está una parte, aunque también está en Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 9, o Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 8. Para que la reflexionen terminando de escuchar este podcast, de vernos, pueden irse ahí a su Biblia, la leen, la proclaman y reflexionemos cómo está nuestra tierra, cómo vamos a responder. Y hay muchos personajes que nos llevan a esto, ¿no? A darnos cuenta que la fe es muy importante para perseverar en la vida y la vida en abundancia.
La vida en abundancia. Muy bien, muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan. Sigan compartiendo este podcast, este contenido. Nosotros seguimos escuchando su voz. Déjenos sus comentarios, déjenos preguntas, todo lo que quieran aportar para este podcast lo vamos a tomar en cuenta porque lo construimos con ustedes, por gracia de Dios, con ustedes y para el Señor. Y Padre, muchas gracias por un día más, un episodio más. Que el Señor siga bendiciendo este proyecto y nos dé para más episodios. Y pues recuerden que quien ha conocido a Dios no puede callar. No puede callar. Cuídense. Voces es una producción oficial del Centro de Medios de los Misioneros Servidores de la Palabra, protagonizada por Susi Vivar Montoya y Padre Miguel Ángel Zucchi. Edición: Diego Bustamante Suárez, Padre Carlos Alexis Pichardo Gatica. Staff: Yaela Dair Hernández Rayón, Jesús Abraham Martínez González. Voces, el podcast donde tu voz tiene valor.